Gracias y paz a cada uno de vosotros, mis queridos hermanos. Para mí es un gusto poder saludarles en el nombre de nuestro Señor Jesucristo y también de nuestro Padre Jehová de los ejércitos. El día de hoy veremos un tema muy importante en medio de la intimidad con Dios, un memorial previo a la Cena del Señor. Y como ustedes lo manifestaban, mis queridas hermanas, cada una de las iglesias, cada uno de nosotros se está preparando para la Cena del Señor. Unos durante los últimos 40 días, otros recién lo haremos durante esta semana. Otros quizás lleguen sin prepararse a la cena del Señor. Pero aquí cabe una pregunta, mis queridos hermanos. ¿Nos es lícito eso prepararnos recién para la cena del Señor? ¿O nuestro corazón debe estar en todo tiempo y en todo momento listo para el Señor? ¿Para que eso seremos como aquellas doncellas insensatas que estaban esperando si viene o no viene para cargar sus candiles con aceite? El verdadero pueblo de Dios, mis queridos hermanos, no debe estar a expensas de una fecha para preparar su corazón para el Señor. El verdadero pueblo de Dios tiene que estar en todo tiempo, en todo momento, preparando su corazón a fin de que el testimonio que damos sea conforme al propósito de Dios. Porque si bien es cierto, hoy día estamos despiertos, pero no sabemos si llegaremos a la noche. Esa es la realidad nuestra. Pero ¿cómo estamos en la intimidad con Dios, mis queridos hermanos? Es la pregunta que cada uno debemos hacernos y no esperar los últimos 40 días o la última semana o quizás horas antes, previo a la cena del Señor, tratar de ponernos a cuenta con Él y luego de la cena ponernos a cuenta con nuestros hermanos con quienes quizás estamos distanciados. Muchos de nosotros hemos escuchado lo que es cenar indignamente y el apóstol Pablo justamente en el 1 Corintios capítulo 11, en los versículos 17 al 22, hace una exhortación a lo que significa tomar de manera indigna lo que es la cena del Señor. Pero también para nosotros como pueblo de Dios debemos entender qué significa tomar dignamente la cena del Señor. ¿Qué significa, mis hermanos? Me voy a permitir leerles 1 Corintios capítulo 11, versículo 17 al 22, donde la palabra del Señor dice, en las siguientes instrucciones no puede elogiarlos, pues parece que hacen más daño que bien cuando se juntan. Primero oigo que hay divisiones entre ustedes cuando se reúnen como iglesia, y hasta cierto punto lo creo. Así que, por supuesto que tienen que haber divisiones entre ustedes, para que los que tienen aprobación de Dios sean reconocidos. Cuando ustedes se reúnen, la verdad es que no les interesa la cena del Señor. Pues algunos se apresuran a comer su propia comida y no la comparten con los demás. Como resultado, algunos se quedan con hambre mientras que otros se emborrachan. ¿Qué? ¿Acaso no tienen sus propias casas para comer y beber? ¿O de veras quieren deshonrar a la iglesia de Dios y avergonzar a los pobres? ¿Qué se supone que debo decir? ¿Quieren que los elogie? Pues bien, de ninguna manera los elogiaré por esto. Así empieza el apóstol Pablo en la epístola primera de los Corintios del capítulo 11, en referencia a lo que estaba haciendo el pueblo de Dios indignamente. Pero para poder avanzar, mis queridos hermanos, yo les invito a que juntos doblemos nuestra cerviz delante del Señor para que sea ministrando, sellando los labios del expositor, porque esto no es para el hombre, esto es para la honra, la gloria de Dios. Vamos a inclinarme, mis amados hermanos. Amado Padre Celestial, en esta mañana, este remanente de tu pueblo, oh Señor, viene ante tu presencia, clamando y suplicando porque seas tú quien otorga sabiduría, el que da entendimiento, el que abre nuestras mentes y nuestros corazones. Delante de ti queremos pedirte perdón, porque quizás durante todo el año no hemos sido esos siervos fieles y diligentes que tú quieres que seamos. No hemos sido esos discípulos consagrados a tu palabra, Señor. Y es por eso la necesidad que el pueblo tuyo tiene que hoy preparar su corazón para llegar a este gran memorial, la cena de nuestro Señor Jesucristo. Padre, te pido que seas tú sellando mis labios, que cada palabra, cada texto bíblico, cada dicho que sea expresado únicamente realce el valor de tu promesa, Señor. Esa promesa de vida eterna que nos has dado a través de tu Hijo amado. Gracias por tu amor, tu misericordia. Gracias, Señor, porque también abrirás los corazones de aquellos hermanos que puedan escuchar este mensaje, a fin de que podamos llegar
a la cena con un corazón limpio, transparente y sobre todo viviendo en integridad para tu honra y para tu gloria. Padre, te alabamos y te bendecimos en los méritos de Cristo Jesús. Amén y amén. Amén, mis amados hermanos. Como les decía, Pablo reprende a los corintios por la forma en que se estaba celebrando la cena del Señor. Él los había alabado por su diligencia en mantener las tradiciones, las costumbres de la iglesia. Pero también al lidiar en la cena, anuncia con términos nada inciertos. Cuando Pablo le dice, no les alabo, es un claro reproche que nosotros no tenemos que ser alabados por las cosas que estamos haciendo, si esto no corresponde conforme al propósito del Señor. Pablo también plantea de manera brusca, quizás para muchos de nosotros, cuando dice, no se congregan para celebrar la cena del Señor, sino más bien para otras cosas, no para edificarse ustedes mismos. Hoy en día, mis hermanos, las tendencias en las iglesias muchas veces no es preocuparnos por cómo está el corazón de nuestros hermanos, cómo está la espiritualidad, la santidad, sino más bien por preocuparnos que las mesas estén bien acomodadas, que los manteles sean lujosos, suntuosos, que la cena se vea un ambiente bastante agradable. Pero realmente, ¿cómo están los corazones? Es lo que debería importarnos, como lo hacía Pablo. Y lo que más marcaba a Pablo en aquellos tiempos eran las rencillas que había dentro de la misma iglesia. Había pequeñas divisiones, camarillas, grupos de hermanos que se habían separado, en donde la murmuración, el orgullo, el chisme, el dolor, la ira, todo eso perturbaba la cena del Señor, mis hermanos. 2000 años después, podemos decir que aún persisten estas viejas costumbres en medio de los hermanos. De ahí nace la necesidad que cada uno de los pastores en sus respectivas iglesias busquen de alguna manera que cada uno de nosotros vengamos delante del Señor en este gran memorial, tratando de limar asperezas, de llegar en coinonía en ese amor ágape, a fin de que la división que el creyente ha creado dentro de la iglesia sea rota. Pero mis hermanos, esta división no es perjudicial para la iglesia. Más bien refuerza, anima a que aquellos que realmente son siervos del Señor puedan mantenerse firmes en la promesa del Señor, dando un buen testimonio de lo que su vida está siendo transformada. Por eso dice en su palabra, porque es preciso que entre vosotros haya disensiones, para que se hagan manifiesto entre vosotros los que son aprobados. Entonces, no todo es malo, mis hermanos, pero sí es importante que nuestro corazón esté listo, esté preparado para la cena del Señor, que esté en coinonía, en intimidad con nuestro Padre Celestial, mis queridos hermanos. Pero ahora muchos nos preguntamos, ¿qué es lo que es tomar la cena dignamente, mis queridos hermanos? ¿Qué es lo que es tomar la cena dignamente? Habrá hermanos que están en desacuerdo conmigo y son muy respetables sus posiciones, pero yo al menos he considerado que debe existir 4 requisitos importantes para cenar dignamente, mis hermanos. Primero, haber aceptado a Jesucristo como su Señor y Salvador. Este aceptado a Jesucristo como Señor y Salvador involucra una profundidad, una economía, una intimidad permanente con el Señor. Segundo, haber bajado las aguas del bautismo en cumplimiento de las promesas. Tercero, realizar un examen de conciencia en intimidad con Él. Un examen de conciencia, ¿cómo estoy yo? Y cuarto, reconocer que la cena es en memoria de nuestro Señor. No es para que nosotros nos deleitemos, no es para que nosotros vivamos ufanados de lo que estamos realizando, sino más bien recordar el gran sacrificio que hizo Jesús por nosotros. Durante estos tiempos, mi hermano, vamos a ir desmenuzando cada uno de estos puntos a fin de que podamos comprender de mejor manera. Y el primero decía, haber aceptado a Jesucristo como su Señor y Salvador. Debemos entender que Dios nos ama y que Él quiere tener una relación personal, permanente, ininterrumpida con cada uno de nosotros. Pero para poder nosotros comprender que Jesucristo debe ser nuestro Señor y nuestro Salvador, es necesario comprender quién es Jesús, mis hermanos. En Juan, capítulo 1, versículo 1 al 3, la palabra del Señor nos dice, en el principio ya existía el verbo, es Jesús, y el verbo estaba con Dios y el verbo era Dios. Él estaba con Dios en el principio. Por medio de Él todas las cosas fueron creadas. Sin Él nada de lo creado llegó a existir. Y en Juan 1:14 dice, el verbo se hizo hombre y habitó entre nosotros. Jesús es Dios en la carne.
Dios se hizo un ser humano y vino a nosotros para enseñar, sanar, corregir y para morir por nosotros, para salvarnos de nuestros pecados. Aquí está la declaración de quién es realmente Jesús en nuestra vida, de qué es lo que Él vino a hacer por nosotros. Si una persona no ha aceptado a Jesucristo, no reconoce todo lo que Él hizo por nosotros, difícilmente podrá Él cenar dignamente, porque lo puede hacer por costumbrismo, porque sí sucede eso, mis queridos hermanos, sí sucede esas cosas. Es ahí la importancia que cada uno de los pastores, cada uno de ustedes, como miembros de una congregación activa y viva, tiene que instruir a nuestros hermanos lo que realmente significa Jesús en nuestras vidas, que Él es Dios hecho carne aquí en la tierra, que Él se entregó por nosotros, que vino a salvarnos, pero también tiene que enseñarnos, que tiene que corregirnos y sobre todo tiene que sanar nuestro corazón, porque es la única manera que puede obrar el perdón en cada uno de nosotros. Porque si no hay perdón en mi corazón, no puedo acercarme al gran memorial, a la cena del Señor. No puedo disfrutar esa comunión con Él, porque mi corazón está lleno de limallas que impiden esa relación personal con Él. Por eso también es importante, mis queridos hermanos, reconocer que todos necesitamos un Salvador, ya que todos somos pecadores. Y en Romanos 3:23 dice, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. En Romanos 3, del 10 al 18 nos dice que todos hemos cometido actos malvados y no hay un solo justo, ni un tan solo uno. Y como resultado de nuestros pecados tenemos la paga, que es la muerte. Pero también reconocemos que la dádiva de Dios es mucho más grande que el pecado, mis hermanos, a través de Cristo Jesús. Y en Romanos 6:23 dice claramente, porque la paga del pecado es muerte, mientras que la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, nuestro Señor. Ahí radica la diferencia, mis hermanos. ¿Quién es su Señor día a día? ¿Quién es su Señor día a día? ¿Por qué recién tenemos que estarnos preparando para la cena del Señor estos 40 días, como lo indicaba al inicio? O esta semana, o horas previas a la cena. Porque realmente en nuestro corazón no hemos reconocido que Jesús es nuestro Señor. No vivimos para la gloria de Él. No le honramos en todo tiempo con nuestra forma de proceder. Y ahí la necesidad de que nuestro corazón vaya cambiando a fin de que podamos llegar a cenar de manera digna. Y la Biblia explica claramente, mis queridos hermanos, cada uno de estos procesos, de estos pasos. Sin embargo, el hombre a veces en su soberbia, su orgullo, no quiere entender la palabra de Dios. Y mi hermana al inicio leía Juan 3:16. Es el regalo más hermoso que Dios tiene para nosotros. Haber entregado a su Hijo Jesucristo para que Él muera por nuestros pecados y seamos salvos. Sin aceptar la salvación, sin aceptar que Jesús murió en la cruz, no podemos cenar dignamente. No podemos cenar dignamente, mis hermanos, porque estamos mancillando el sacrificio de la cruz. No hemos entendido realmente lo que Él tiene para nosotros listo. No hemos entendido, mis hermanos. Jesús vivió una vida libre de pecado y murió en la cruz por cada uno de nosotros. Al tercer día resucitó, triunfando sobre el pecado y la muerte. Y de la misma manera Jesús quiere que nosotros triunfemos sobre el pecado. Es decir, que no nos dejemos subyugar por aquellas palabras dulces que el mundo tiene para nosotros. Que no nos dejemos llevar por los afanes de este tiempo, sino que más bien todo el tiempo nosotros estemos listos para el Señor, porque no sabemos cuándo Él venga, o no sabemos cuándo habemos de dormir cada uno de nosotros. Es de ahí imperiosa la necesidad que nuestro corazón siempre debe estar listo, como que cada día estamos en presencia en la cena del Señor. Y no solamente una determinada fecha, en todo tiempo, en todo momento, en todo instante, nuestro corazón listo y disponible para el Señor. Y en Romanos capítulo 10, versículo 9-10 dice que si confiesas con tu boca que Jesús es el Señor y crees en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia y con la boca se confiesa para salvación. El verdadero cristianismo es una relación personal con Jesucristo.
No hay otra forma, mis hermanos, no hay atajos. Si usted no tiene esa relación diaria, diáfana, transparente cada día, lógicamente, mi querido hermano, que usted no puede tener la santidad para acercarse a la cena del Señor. Porque simplemente estaremos haciendo una analogía que se dice normalmente acá en mi país, limpiando la casa solamente porque la suegra viene. Y no se trata de eso, mis hermanos. Nuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo de Dios y todo el tiempo tiene que estar listo y preparado para ese gran memorial, para cenar dignamente delante del Señor. De ahí radica la importancia de que el primer punto es haber aceptado a Jesucristo como nuestro Señor y Salvador. Reconocer que somos esclavos por amor de Cristo y que servimos a un Dios grande y maravilloso a través de Jesucristo, mis hermanos. El segundo punto, haber bajado a las aguas del bautismo en cumplimiento de las promesas. En el libro de los Hechos, capítulo 2, versículo 38, Pedro contestó, cada uno de ustedes debe arrepentirse de sus pecados y volver a Dios y ser bautizados en el nombre de Jesucristo para el perdón de sus pecados. Entonces recibirán el regalo del Espíritu Santo. ¿Por qué para nosotros como Iglesia de Dios este punto es muy importante? Ya que hoy en día hay nuevas teologías, nuevas doctrinas, en donde indican que simplemente con haber tú declarado con tu boca que Jesús es tu Señor, tú ya no necesitas bajar a las aguas del bautismo. Y eso está pegándose en algunas iglesias, no en las nuestras felizmente. Pero sí es necesario que nosotros como pueblo de Dios reconozcamos que el bautismo es la señal externa, la señal inmediata del arrepentimiento. Es la señal física que indica que una persona está identificada, relacionada íntimamente con Cristo. Esta señal física hace que una persona muestre al mundo su arrepentimiento verdadero y su compromiso y su voto de obediencia para con Dios. A través del bautismo, mis hermanos, que como les manifiesto son señales externas, también podemos ver nuestro comportamiento, cómo estamos nosotros delante del Señor, reconociendo que el bautismo significa una muerte a nuestro viejo hombre, ya que simbólicamente esos 3 segundos que somos sumergidos en las aguas del bautismo, estamos muriendo al viejo hombre, a la vieja carnalidad, a los viejos vicios, a la vida que llevábamos antes. Estamos sucumbiendo a esa vida pasada. Y cuando nosotros salimos, estamos resucitando juntamente con Cristo. Ese es el simbolismo del bautismo, mis hermanos. Y eso sí es una persona ha comprendido cómo puede acercarse a cenar dignamente si ni siquiera comprende esta señal que el Señor nos dejó a cada uno de nosotros en relación al bautismo. Arrepentirse es un mandamiento que cambia nuestra vida, mis queridos hermanos. Bautizarse también es un mandamiento. Jesucristo lo hizo en obediencia a quién? A su Padre. En obediencia a su Padre. Él no era pecador, era limpio, era puro, no tenía mancha. Y sin embargo, él le pidió a Juan el Bautista que le bautice. Y nosotros, simples mortales, ¿habremos de obviar ese paso? No, mis hermanos. Por eso es el mandamiento para seguir a Cristo también, de aquellos que nos hemos arrepentido, mis hermanos. Es el voto que hacemos con nuestro Señor, de servirle, de seguirle y de reconocerle como nuestro Señor y Salvador. Por eso, mis hermanos, la persona debe dar testimonio y confesar ante el mundo que se arrepiente bautizándose en el nombre de Jesucristo. Y en Marcos capítulo 16, versículo 15 al 16 nos dice, vayan por todo el mundo y prediquen la buena noticia a todos. El que crea y sea bautizado será salvo. El que crea y sea bautizado será salvo. Pero el que se niega a creer será condenado. El bautismo no es una opción. Es un mandamiento al que se arrepiente sinceramente en su corazón. El bautismo no es negociable, mis hermanos. Que si deseo me bautizo, si no, no, porque al fin y al cabo ya declaré con mi boca que Jesús es mi Señor. No, el bautismo es parte del compromiso que cada uno de nosotros debemos tener. Es por eso en estas fechas es muy hermoso ver cómo muchos hermanos bajan a las aguas bautismales y hay fiestas en los cielos, porque la gente ha comprendido
su necesidad de hacer ese voto con el Padre Celestial, reconociendo que a través de Cristo hoy somos salvos, mis hermanos. Pero también un aspecto muy importante, queridos hermanos, en esta mañana, es entender que a menudo algunos pasan por alto este hecho y simplemente se basan en formalismos estructurados en la sociedad, en donde piensa que una persona puede vivir una vida piadosa. Sí, lo hace, que se arrepienta, pero no acepta a Jesús como su Salvador, porque cree que es buena gente, buenas obras, porque puede cambiar su vida por voluntad propia, por su dominio, autocontrol, y quizás pueda llegar a ser bautizado. Y se han dado casos que hay hermanos que llevan dentro de las iglesias varios años y nunca han aceptado a Jesús como su Señor y Salvador. Parecería algo increíble y raro, pero sucede, mis hermanos. Sucede que hay hermanos que se han bautizado y sin embargo nunca han aceptado a Cristo como su Señor y Salvador. Lógicamente la falla no es de ellos, la falla es de quien les preparó para el bautismo, de quien les instruyó en la palabra de Dios, de quien les guió hasta las aguas del bautismo. Porque el paso esencial es primero haber aceptado a Jesucristo como nuestro Señor y Salvador. Muchos viven en nuestra sociedad considerando una vida buena, honrada y moral, y eso es suficiente, no necesitan nada más, porque no han entendido que la esencia de la fe es creer, y por eso dice, y bautícese en el nombre de Jesucristo. Bautícese en el nombre de Jesucristo. Una persona que verdaderamente cree y confía en Jesús se arrepiente y se bautiza, mis hermanos. Es lo normal, es lo correcto, porque sin el verdadero arrepentimiento no hay fe, no hay confianza. Y sin confianza no podemos creer que seremos hijos de Dios a través de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, ¿qué nos corresponde, mis queridos hermanos? Instruir correctamente a quienes desean bajar a las aguas del bautismo, que el primer paso es aceptar a Jesucristo, el segundo bautizarse, y es las puertas que nos abren para nosotros llegar a la cena del Señor de manera digna. Es las puertas, mis hermanos. Y Pablo destaca un punto muy importante en Romanos 6, 3, 4, cuando dice que el verdadero creyente se bautiza, se sumerge en la muerte de Cristo, porque juntamente con Él somos crucificados, juntamente con Él, mis hermanos. Ahora bien, mis queridos hermanos, también debemos fijarnos algo que dice Pablo. Cuando una persona se bautiza, es bautizado en Jesús, en su muerte, de la misma manera sumergido, identificado en la resurrección. El bautismo es un acto a través del cual se identifica con Cristo. Él mismo dice haber muerto en la muerte de Cristo y haber resucitado en la resurrección de Cristo. Vive y se muere y tiene un ser y tiene una razón de ser, que es Cristo. No hay otra forma. Y en Gálatas 2:20 dice, con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Eso es lo que se busca, mis hermanos, que cada uno podamos llegar conociendo realmente lo que significa hacer la palabra de Dios. Una persona no puede confiar, no puede verdaderamente creer en Cristo sin arrepentirse y seguir a Cristo en el primer acto de su arrepentimiento de ser bautizado y mediante la fe ser juntamente con el crucificado y levantado, mis hermanos. El tercer punto, y es el más importante para nosotros, mis hermanos, realizar un examen de conciencia. En 1 Corintios capítulo 11, 28 al 32, Pablo exhorta a las consecuencias severas o el castigo de aquellos que participan indignamente, de aquellos que llegan, como lo vimos al inicio, con resentimiento en sus corazones. Y Pablo hablaba de divisiones, de herejías, de engaños, complacencias, de egoísmos, borracheras, abandono a los pobres, irreverencia y descuido al desproteger la santidad de la iglesia. Desconsideración y descuido también al compartir la cena del Señor. La lista anterior parece indicar que el pecado de nuestro corazón y en los tiempos de Corinto era muy grande. Pero ¿qué le diferencia en la actualidad? Cuando vemos que hoy en día
A lo malo le llaman bueno y a lo bueno lo llaman malo. ¿Cuál es la diferencia con Corintios? No hay mayor diferencia, mis hermanos, porque aún dentro de las mismas congregaciones se ve este tipo de situaciones. Sí, estoy consciente que la iglesia es un hospital en donde estamos aquellos que necesitamos ser perfeccionados, transformados y cambiados por Cristo. Ahí estamos nosotros, mis hermanos. Pero sin embargo es importante reconocer las consecuencias de participar en la cena de manera indigna, mis hermanos. Estamos insultando el sacrificio de Jesús en la cruz. Pisoteamos todo lo que él hizo por nosotros. En otras palabras, estamos indicando que lo que él hizo no tiene sentido para nosotros. De ahí viene la necesidad de autoexaminarnos. Y cada día, no solamente en estas fechas, cuando estamos próximos al 14 de Nisan, a celebrar la Cena del Señor, sino en todo tiempo, en todo momento. En todo momento, mis hermanos. Por eso la palabra nos dice, escudriñemos nuestros caminos y busquemos y volvámonos a Jehová en Lamentaciones 3:40. ¿Cómo estamos nosotros? ¿Cómo hemos vivido este año que ha transcurrido en nuestras vidas? ¿Cómo ha transcurrido, mis hermanos? ¿Hemos vivido para la honra del Señor? ¿O a veces hemos sido piedras de tropiezo? A veces sin querer hemos ofendido a nuestros hermanos, le hemos lastimado. Y a sabiendas que hemos hecho esos actos inadecuados, ¿no hemos ofrecido disculpas y nos hemos mantenido de la misma manera? Eso también, por eso dice, escudriñemos nuestros caminos. Antes de mirar la paja en el ojo de tu hermano, es necesario que miremos la viga que tenemos cada uno de nosotros. Y en 2 capítulo 13, versículo 5 dice, examinaos a vosotros mismos si estáis en la fe, probaos a vosotros mismos, o no os conocéis a vosotros mismos, que Jesucristo está en vosotros, a menos que estéis reprobados. Llegaremos reprobados delante del Señor a este 14 de Nisan, este 11 de abril, al atardecer. Llegaremos reprobados o llegaremos con la certeza de que todo este tiempo que hemos caminado, siempre hemos dado la honra a Dios. Y si quizás por alguna circunstancia nos hemos equivocado, inmediatamente hemos reconocido nuestras fallas y hemos perdido perdón al Señor. Examinarnos, mis hermanos, a veces puede ser fuerte y duro. El problema es que nosotros examinamos a nuestros hermanos con la cabeza y a nosotros nos examinamos con el corazón. Es decir, somos indulgentes, somos compasivos con nosotros, mientras que con nuestro hermano somos duros, fuertes y severos. Y tiene que ser lo contrario. Con nosotros tenemos que ser fuertes, duros y severos, no complacientes. Y con nuestros hermanos tenemos que ser con el corazón, amorosos, cálidos en nuestro trato, con ese amor ágape que el Señor puso en nosotros. Porque caso contrario, estamos mancillando el sacrificio de Jesús en la cruz, mis hermanos. Y debemos entender algo, que Dios sabe exactamente qué tipo de disciplina necesita cada uno de sus hijos. Cuando realmente se mueva el arrepentimiento y a la confesión. Al mundo podemos engañarle, a nuestra esposa, a nuestro esposo, a nuestros hijos, e incluso al pastor podemos engañarle. Pero ante Dios no podemos ocultar quiénes somos realmente. Dios sabe cuándo un creyente debe descansar en el Señor también. Solo Dios sabe cuándo un pecador se ha excedido y cuándo debe reprenderlo. ¿Acaso esperaremos nosotros ser reprendidos por el Señor? Cuando su palabra dice, dura cosa es caer en manos del Dios vivo. ¿Qué nos dice en Juan 15:2, mis hermanos? Todo pámpano que en mí no lleva fruto lo quitará, y todo aquel que lleva fruto lo limpiará para que lleve más fruto. Y eso es lo que el Señor busca de nosotros. Y en 1 Corintios 11:32 dice, mas siendo juzgados, somos castigados por el Señor para que no seamos condenados por el mundo. Somos castigados por el Señor para que el mundo no nos condene. Porque la condenación del mundo es que seamos arrojados al lago de fuego donde será la segunda muerte. Y nosotros no queremos eso. Queremos llegar vivos, gozosos en el Señor.
a la cena. Y para eso es importante, mis hermanos queridos, que examinemos nuestro corazón. ¿Cómo estamos realmente? ¿Hay pequeñas limallas en él que estorban esa relación? ¿Hay pequeñas cosas que no nos permiten crecer y avanzar juntos con él? Es necesario que pongamos delante del Señor nuestra vida misma para llegar, no a ver qué tan elegante quedó la iglesia, qué tan hermosa quedó la iglesia, sino para llegar a ver qué tan hermoso está el corazón mío delante del Señor. Porque eso es lo que va a mirar Él. No el traje más hermoso, el telo más elegante, el vestido más exquisito que usted haya buscado, o el velo mejor tallado. No, mis hermanos. El Señor va a ver cómo está su corazón para llegar a la cena en memorial de nuestro Señor Jesucristo. Y el cuarto punto, mis hermanos, que es muy valioso e importante. El gran memorial o la cena del Señor no es para que el hombre sea feliz y dichoso, es para recordar el sacrificio de Jesús en la cruz. Y los textos bíblicos es 1 Corintios capítulo 11, versículo 23 al 26, en donde el significado real de la cena del Señor, como lo dijo Pablo claramente, es que Cristo dijo claramente que Cristo instruyó la cena y que también Cristo discutió la cena con Pablo en una revelación especial. Lo que él recibió del Señor es lo que ahora nos transmite. Eso lo podemos ver en capítulo 18, versículo 9 al 22 del libro de los Hechos. Es el mismo Jesús quien instruye cómo habrá de celebrarse la cena y en la misma noche en que él fue traicionado. En la misma noche se toma el tiempo necesario. ¿Y cómo lo hace? Enseñándonos el significado de cómo iba a ser el proceso. Primero el significado del pan. ¿Cuáles fueron las palabras exactas que Cristo hace? Cuando dice, tomad, comed, esto es mi cuerpo. Como iglesia de Dios, nosotros sabemos que es un recordatorio del cuerpo del Señor. No es una sustentación. Es un recordatorio simbólico que eso representa el cuerpo del Señor. Y nosotros así lo tomamos. Sin embargo, hay otras denominaciones o congregaciones que lo toman eh, creyendo que realmente ese es el cuerpo, la sustentación que hacen del cuerpo de Cristo, y nosotros no lo hacemos así, sino un recordatorio, un memorial, mis hermanos. Cuando Jesús le dice a sus discípulos, tomad, comed, Él estaba allí presente. Incluso es el mismo el quien parte el pan. Ese momento el pan representaba o simbolizaba su cuerpo, de igual manera hoy en día, simboliza su cuerpo. Otro elemento también, mis hermanos, que al pasar la copa Jesús nos dijo, esta es mi sangre. Perdón, Jesús no dijo, esta es mi sangre, no. Jesús dijo, esta copa es el nuevo testamento, el nuevo pacto en mi sangre. La copa literalmente no era el nuevo pacto, era un simbolismo del nuevo pacto, mis hermanos. Tampoco era literal el vino que estaba ahí puesto, tampoco era literal que era la sangre de Cristo. Se representaba un simbolismo, mis queridos hermanos. Cuando Jesús habla y dice que por vosotros es partido, se refiere a la muerte, el dolor, el sufrimiento de Cristo. La palabra por vosotros, Hooper, señala la naturaleza sustituidora de la muerte de Jesús. Él murió por nosotros como sustituto. Eso es lo que estamos nosotros celebrando, cómo Él prepara, instruye al pueblo de Dios, a sus discípulos, a sus apóstoles que estaban juntos con Él en el aposento alto. ¿Cómo habría de tomarse la cena? Porque Cristo en ese momento lo que hace es, al partir el pan, simboliza que Él se parte por nosotros, que Él se quebranta, se quiebra por nosotros. Y en Gálatas 3:13 nos dice, Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición, porque está escrito, maldito todo el que es colgado en un madero. Y es lo que hace Cristo al partir el pan. Redime a su pueblo, nos redime a nosotros los gentiles, para que podamos disfrutar de la cena que Él instauró.
Pero también en Hechos 2:9, Hebreos, perdón, 2:9, mis hermanos, la palabra del Señor nos dice, pero vemos a aquel que fue hecho un poco menor a los ángeles, a Jesús coronado de gloria y de honra a causa del padecimiento de la muerte, para que por la gracia de Dios gustase de la muerte por todos, gustase la muerte por todos, por la gracia de Dios. Algo que quizás la humanidad no entenderá jamás, fue el amor que Él tuvo por nosotros, el que le llevó a prepararse de esa forma para lo que venía. Y precisamente es en la cena donde es entregado, donde previamente le había lavado los pies en humildad a sus discípulos, en donde a Él le preparan para entregarle, mis hermanos. Pero ¿qué nos dice más adelante, mis hermanos? Haced esto en memoria de mí. Haced esto en memoria de mí. Esto quiere decir mucho más que solo recordar la muerte de Cristo. Significa recordar de un modo activo y meditar acerca de la persona de Jesucristo. Cristo dice que lo recordemos a Él, no solamente a su persona y su obra, sino todo lo que Él significa para la humanidad. Y por eso como creyentes, como servidores, seguidores y discípulos del Señor, nosotros debemos tener esa connotación en nuestro corazón de manera activa. Y nuevamente volviendo a la copa, mis hermanos, cuando Él dice, esta es la copa del Nuevo Testamento, en mi sangre, en donde Él instaura el nuevo pacto, mis hermanos, con el pueblo de Dios, la oportunidad de que nosotros podamos disfrutar de esa comunión, mis hermanos. Y en Hebreos capítulo 9, versículo 13 al 15 nos dice, porque si la sangre de los toros y de los machos cabríos y la ceniza de las becerras rociadas a los inmundos santifican para la purificación de la sangre, de la carne, perdón, cuánto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpiará vuestras conciencias de obras muertas para que sirváis al Dios vivo. Así que por eso es mediador del nuevo pacto, para que interviniendo muerte para la remisión de las transgresiones que había bajo el primer pacto, los llamados reciban la promesa de herencia eterna. Es decir, con su muerte viene la expiación de nuestros pecados. Ya no necesitamos más sacrificios. Es el nuevo pacto que Cristo establece para que todos seamos salvos, para que todos reconozcamos que Cristo es nuestro Señor, para que todos podamos tener la dicha de poder ser llamados hijos de Dios en Juan 1:12. Porque dice, y todos los que le recibieron, les fue dada la potestad de ser llamados hijos de Dios. Y por eso estamos aquí, mis hermanos, como hijos de Dios, porque es en memorial del Señor Jesucristo, es en memoria de Él. Celebrar la cena, mis hermanos, significa proclamar, significa predicar, declarar, anunciar que Cristo está vivo en nuestros corazones, que la muerte del Señor Jesucristo tuvo un gran significado y que nosotros como pueblo de Dios estamos esperando su regreso. Estamos esperando su regreso. Mientras tanto es necesario y primordial el 14 de Nisan celebrar en memoria de Él, en memoria de Él, mis queridos hermanos. Mis queridos hermanos, dice la palabra del Señor en el libro de Apocalipsis capítulo 1 versículo 5. Y de Jesucristo fue testigo fiel, el primogénito de los muertos y el soberano de los reyes de la tierra, al que nos amó y nos lavó de nuestros pecados con su propia sangre. En Jesucristo el primogénito, el Hijo de Dios, en Él es para nosotros como pueblo de Dios que celebramos y nos gozamos en la cena del Señor. No pisoteando lo que Él hizo por nosotros, sino más bien exalzando su sacrificio a través de nuestra vida misma, a través de vivir en comunión con nuestros hermanos, porque eso es lo que realmente significa para mí, en mi corazón, cenar dignamente. Haber aceptado a Jesucristo como mi Señor y Salvador, haber bajado las aguas del bautismo en obediencia a su mandato y haciendo un compromiso, un voto de servirle con todo mi corazón. Examinar mi conciencia
no solamente en estas fechas, sino cada día, al terminar la noche, de tal manera que pueda enmendar los errores que pueda cometer en el día, porque al fin y al cabo soy un simple mortal. Y sobre todo, recordar que es en memoria de nuestro Señor Jesucristo. Que Él sea bendiciendo su santa palabra, mis queridos hermanos. Paz a vosotros.